A veces parece que tenemos una auténtica batalla campal dentro de la cabeza, ¿verdad? Por un lado el corazón, con toda su intensidad emocional, y por el otro la mente, con su lógica, con su calma. Es una historia que nos contamos una y otra vez, que estos dos gigantes viven en un conflicto que no tiene fin. Pero, ¿y si esa supuesta guerra fuera, en realidad, la colaboración más importante de nuestra vida? Vale, pues vamos a meternos de lleno en esta idea. La pregunta que va a guiar todo este análisis es precisamente esa. ¿Son de verdad adversarios nuestros procesos emocionales y los cognitivos? La respuesta, como vamos a ver, podría cambiar por completo la forma en que entendemos cómo funcionamos por dentro. Durante muchísimo tiempo la ciencia los vio casi como dos reinos distintos. El pensamiento era el piloto al mando, lógico, racional, el que toma las decisiones. La emoción, en cambio, era ese pasajero impredecible, primario, automático, casi como un animal salvaje al que había que domar. Hoy, sin embargo, sabemos que esa visión se queda muy corta. La realidad es mucho más fascinante. Son socios inseparables, están profundamente entretelados. Claro, para poder entender cómo funciona esa sociedad, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es cada socio. Y vamos a empezar por la emoción, porque ¿qué es exactamente una emoción desde un punto de vista científico? La respuesta, desde luego, va mucho más allá de un simple sentimiento. Y aquí está la clave, ¿eh? Una emoción no es algo que simplemente se siente, es un proceso completísimo, un programa que se ejecuta en nuestro interior. Lo que hace es analizar el entorno buscando algo importante, interpreta la situación, moviliza al cuerpo y a la mente y nos prepara para actuar. Es, por así decirlo, nuestro sistema de procesamiento de información de alta velocidad. Y esa es, precisamente, su función principal. Las emociones son como el director de operaciones de nuestra mente. Son el sistema que decide qué es lo importante ahora mismo. Y para ello, reclutan a la atención, a la memoria, al pensamiento, organizan todos nuestros recursos para dar la mejor respuesta posible a lo que está pasando. Y esto es lo realmente fascinante, que cada emoción primaria tiene un propósito evolutivo. No están ahí por casualidad. El miedo no es un fallo del sistema, para nada. Su función es protegernos. La ira nos prepara para la autodefensa, la alegría refuerza nuestros lazos sociales y la tristeza, aunque duela, cumple una función de reintegración, de animarnos a buscar apoyo. O sea, no son impulsos caóticos, son herramientas que se han ido perfeccionando durante milenios. Y este diagrama lo ilustra a la perfección. Todo empieza con una situación que pasa por nuestro filtro de evaluación. Eso desencadena la activación, la experiencia que sentimos, la expresión de la cara, los cambios en el cuerpo. Pero fijaos en ese segundo filtro, justo antes de la acción visible, el aprendizaje y la cultura. Ahí es donde nuestra historia personal y nuestro entorno social terminan de moldear la respuesta final. Vale, ya tenemos claro qué es la emoción, uno de los socios. Y ahora llegamos al meollo de la cuestión, al corazón de este análisis. Aquí es donde la historia da un giro y descubrimos que la emoción y el pensamiento no son rivales, sino que son, de hecho, colaboradores indispensables. Ojo, que las emociones no se quedan de brazos cruzados, ¿eh? Influyen y mucho en cómo pensamos. Guían el foco de nuestra atención hacia lo que consideran urgente. Tiñen de su color los recuerdos que traemos al presente. Alteran incluso nuestra percepción física del mundo. Y, por supuesto, son el combustible que impulsa casi todas nuestras decisiones y motivaciones. Este es un ejemplo clarísimo que seguro que los suena a todos. Es lo que se llama el recuerdo congruente con el estado de ánimo. Es como si nuestro estado emocional funcionara como un motor de búsqueda para la memoria. Si se siente alegría, buscan los archivos etiquetados como alegres. No es ninguna coincidencia, es la asociación emoción-cognición trabajando en segundo plano, sin que nos demos cuenta. Y si lo simplificamos todavía más, a un nivel casi primitivo, esta asociación sirve para una cosa fundamental: clasificar el mundo en dos grandes categorías, como vemos aquí. Por un lado, el eje de la aproximación, lleno de emociones como la alegría o el interés, que nos impulsa hacia las cosas. Y por otro, el eje de la evitación, con el miedo o el asco, que nos aleja. Es el sistema de navegación más básico y eficaz que tenemos. Y ahora vamos con la prueba definitiva, el caso que demuestra sin lugar a dudas esta colaboración. Vamos a analizar unas emociones muy especiales, unas que sencillamente no podrían existir si el pensamiento complejo no entrara en juego. Claro, porque una cosa es la alegría o el miedo y otra muy distinta son estos sentimientos, ¿no? Un poco más enrevesados, como la culpa, la vergüenza, el orgullo o la arrogancia. Son emociones que necesitan un ingrediente extra, la capacidad de pensar sobre uno mismo y sobre las reglas del juego social. Es que, a diferencia de las emociones primarias, que son más universales e innatas, estas emociones, que se llaman autoconscientes, se construyen. No vienen de fábrica, por así decirlo. Emergen cuando desarrollamos un sentido de la identidad y empezamos a entender qué esperan los demás de nosotros. Son el producto directo de la cognición social.
Y esta tabla nos da básicamente el código para descifrarlas. Según el modelo de Michael Lewis, todo se reduce a 2 pasos cognitivos. El primero, evaluamos nuestra conducta como un éxito o un fracaso. Y el segundo, ¿qué es la clave de todo? Atribuimos ese resultado a una acción concreta o a nuestro yo en su totalidad. Una acción que evaluamos como negativa genera culpa. Pero si lo que evaluamos negativamente es el yo global, entonces lo que surge es la vergüenza. Y la diferencia entre una y otra es, es un mundo. La culpa se enfoca en el hacer, en la acción, lo que nos empuja a corregir el error. Es constructiva. La vergüenza, en cambio, se enfoca en el ser. Es un ataque a nuestra identidad que nos paraliza y nos hace querer desaparecer. Un pequeño cambio en el foco del pensamiento, de la acción al yo, produce una consecuencia emocional y de comportamiento gigantesca. Así que, al final, la conclusión es esta. Nuestros sentimientos más humanos y sofisticados, esos que guían nuestra vida social y moral, no son el resultado de ninguna batalla, son la obra maestra de una colaboración, la prueba definitiva de que pensamiento y emoción son en efecto 2 caras de la misma y valiosísima moneda. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final. Si dejamos de ver la emoción y el pensamiento como rivales y empezamos a verlos como lo que son, como socios, la pregunta cambia por completo. Ya no se trata de cómo controlo mis emociones, sino de cómo podemos cultivar una colaboración más inteligente y consciente entre lo que sentimos y lo que pensamos.